Hola, somos el equipo 4 y les vamos a presentar la reforma hacendaria. Los antecedentes de la reforma. Enrique Peña Nieto presentó al Congreso de la Unión la reforma hacendaria, la cual proponía reformar los artículos 4 y 123 de la Constitución. Es una reforma que establece un sistema hacendario más justo, simple y transparente en favor de todos los mexicanos. Esta reforma contribuirá a reducir los elevados niveles de desigualdad entre los mexicanos y con ella pagarán más los que ganan más y también tendrán mayores beneficios los que menos tienen. La ley del impuesto sobre la renta nació en México en el año de 1921 con el impuesto centenario. El 21 de febrero de 1924 se promulgó la ley para la recaudación de impuestos. Estos establecidos en la ley de ingresos vigente sobre sueldos, salarios, emolumentos, honorarios y utilidades de las sociedades y empresas. Desde ahí han surgido una serie de reformas hasta llegar a la de 2014, en donde pues en la exposición de motivos se presentó la iniciativa para modificar la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, ante la necesidad de aumentar los ingresos tributarios y así pues aumentar la capacidad del Estado para atender a las necesidades más urgentes de la población, ya que pues en esta exposición de motivos se explicaba que el gasto público equivalía al 19.5% del total del PIB, mientras que los ingresos petroleros apenas representaban 10% del PIB. Entonces, esto significaba una diferencia en la que los ingresos no eran suficientes para mantener las necesidades de la población y se tenía que depender de los ingresos del petróleo, para que podían ser variables porque el costo del petróleo, pues como sabemos, no es algo fijo. Entonces, el 8 de septiembre de 2013, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, mandó a la Cámara del Congreso de la Unión el paquete económico para el ejercicio fiscal del siguiente año, o sea, el 2014, en donde se estableció la iniciativa para la reforma hacendaria y de seguridad social para su examen, su análisis o su modificación en caso de ser necesario. Entonces, esta estrategia, esta iniciativa que planteó Enrique Peña Nieto en 2013 contribuiría a elevar la productividad y el crecimiento económico y iba en línea con el Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno de 2013 a 2018. En el diagnóstico que él presentó en su exposición de motivos, se dice que mientras que en México el gasto público total representa 18% del PIB, mientras que en promedio para los otros países de Latinoamérica y otros países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, es de 27% y 46% del PIB. Esto significa que México estaba muy por debajo del mismo nivel en los otros países latinoamericanos. Otra de las cosas que señala la exposición de motivos es que el gasto en salud o en programas sociales de México es casi la tercera parte de que se observa en promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Las necesidades detectadas detectadas como justificación para realizar la reforma hacendaria de 2014 fueron que el país no contaba con una red de seguridad social que garantizara un piso de bienestar para los mexicanos. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, el Coneval, que señala que el 61.2% de los mexicanos carecían de acceso a seguridad social y entre los adultos mayores de 65 años, el 66.3% nunca había cotizado en ningún sistema de seguridad social. Por otro lado, también se señala que México es el único miembro de la OCDE
que no contaba con un programa de seguro de desempleo. Los seguros de desempleo, pues además de proteger el bienestar de las familias, permite que los trabajadores puedan reincorporarse a las actividades productivas en las condiciones adecuadas. También se vio que la desigualdad en la distribución del ingreso era sumamente elevada y el sistema fiscal estaba caracterizado por tener una capacidad muy limitada para reducirla. Mientras que los ingresos tributarios en México durante los últimos años previos a 2014 fueron del 10.7% del PIB, en otros países de América Latina eran del 15 o del 23% del PIB en promedio. También los rasgos del sistema tributario mexicano han sido que el cumplimiento de las obligaciones fiscales puede llegar a costar una cantidad importante de recursos de las personas y las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que se gastaba más en lograr que se pagaran los ingresos tributarios, que las personas pagaran sus impuestos, que lo que realmente se recaudaba. O sea, se le invertía mucho a que las personas cumplieran con sus obligaciones fiscales. Y por otro lado, pues la recaudación de los gobiernos locales ha sido muy limitada. México es uno de los países con menor nivel de recaudación, que está representada por el 0% del PIB a niveles locales, mientras que en promedio en la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico es del 9.1% del PIB. Aquí tenemos una tabla en donde se muestra cómo cambió los porcentajes de recaudación del gobierno federal por sector económico de 2011, previo a la reforma fiscal, hasta 2016, cuando ya se estableció esta reforma. En unos podemos observar un cambio para bien y en otros pues se recaudó menos. Por ejemplo, tenemos en cuestión de minería y petróleo, previo a 2014 era de un 33%, mientras que después de 2014 bajó a niveles de 14.3 o 15.16. Pero por otro lado, tenemos otros rubros donde se aumentó. Por ejemplo, en otros servicios aumentó del 28.6 en 2011, por ejemplo, y previo a 2014 se logró recaudar 34 puntos del PIB. Bueno, dentro de la reforma hacendaria hay un par de adecuaciones y que explican cómo está conformada esta reforma. Es una base estructurada, por ejemplo, son 4 nuevas leyes y 17 reformas, así como el paquete económico que incluye los criterios generales de la política económica. Esto, por ejemplo, el paquete económico también va a depender del año, pero se puede ver la base inicial en la del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Es decir, esta reforma hacendaria incluye varios componentes como leyes, reformas y paquetes económicos. Bueno, los puntos centrales de la reforma, como ya lo había explicado, la reforma hacendaria tiene bases muy importantes para que se pueda generar un cambio en los ingresos y el gasto público del país. El primero es el fortalecimiento de la red de seguridad social. Este más que nada implica que los gastos públicos que estén relacionados a la seguridad social o a las necesidades básicas de la población se puedan fortalecer. Por ejemplo, como la educación, la salud y la seguridad social, y otros factores como muy características prioritarias y que vayan muy enfocados también, por ejemplo, a los adultos mayores. El segundo es la modificación de los impuestos al consumo y al ingreso. Aquí la modificación más importante que creo que de plano es algo que ha cambiado y ha generalizado el impuesto más importante en nuestro país, que es el IVA, que anteriormente, habían impuestos dependiendo también la zona donde uno se encontrara. Por ejemplo, en la frontera el impuesto del valor agregado era del 11%,
Y esto no tenía mucha lógica, ya que incluso en la frontera un promedio ganan el 24%, tienen 24% más ingresos que el resto de la población. Entonces no hacía mucho sentido. Esto provocó que ciertos empresarios o incluso personas que tengan sus negocios solos o que quieran hacer sus actividades comerciales de manera solitaria buscaran llevar sus productos o sus empresas al norte para pagar menos impuestos, lo que cual producía un desbalance en la economía nacional. También se existía el IVA para importaciones temporales, que con esto también se eliminó, y esto también hizo que se pudiera evitar las prácticas de evasión. Como les dije, mucha gente se concentraba en otros lugares donde no era su localidad o su entidad federativa, solo para aprovechar esas prácticas que tenían los impuestos de valor agregado. Otra medida que se implementó dentro de las modificaciones a los impuestos es la del ICR, que es el impuesto sobre la renta. Esta reforma eliminó el impuesto empresarial a la tasa única. Esto era antes del ICR, y con esto se pudo hacer que el país cuente con un sistema más simple, pero que no se recaude menos. Entonces, como que se haga de manera más eficiente los impuestos sobre la renta. Después pasamos a las medidas que fomentan la formalidad. Como sabemos, una muy gran parte de la economía nacional son comercios informales. Esto hace que ni siquiera se pague el ICR, ni siquiera se pague ciertos impuestos de lo que uno se recauda, que como muchos sabemos tenemos que, de lo que ganamos, aportar una parte a los ingresos de la entidad federativa o estatal también en ciertos casos, porque también vamos a llegar a una parte en la que hablamos de los impuestos locales. Entonces, las medidas que fomentan la formalidad hacen que más gente se vaya al comercio formal y puedan contribuir de manera adecuada a los impuestos. Por ejemplo, la reforma creó la incorporación fiscal, el RIF, que funciona como un punto de entrada a la formalidad para las empresas y sus trabajadores. A lo mejor eso sería algo complicado, porque sería pasar de un sistema económico que mayoritariamente era informal a uno formal y con reglas muy establecidas. Podría ser difícil, pero también la Secretaría de Hacienda pensó en esto y fomentó el uso de cursos para poder dar un contexto de cómo se va a llevar esto a cabo. También con estas medidas se agregó el régimen de incorporación a la seguridad social, que está diseñado para facilitar la incorporación al IMSS. Es decir, tú pasarte de manera formal a una economía formal tenía sus beneficios, y es que tenías una accesibilidad más fácil al IMSS. Y bueno, aquí los impuestos especiales se pueden dividir en dos, pero también hay uno muy importante, que es el del impuesto salud. Por ejemplo, el del impuesto salud, como muchos sabemos, esta podría ser incluso hasta relacionada con una política de salud, una política transversal, ya que como muchos sabemos, en nuestro país tenemos problemas de obesidad, de salud, obesidad infantil. Entonces, para poder relacionar eso desde tal vez no un problema de raíz, pero sí atacarlo de manera directa, la reforma hacendaria busca poner ciertos impuestos a ciertos productos que perjudican la salud de los ciudadanos mexicanos. Por ejemplo, por un litro de bebidas dulces se iba a agregar $1. Entonces también por eso que decimos, ay no, antes la coca, los jugos en nuestros tiempos eran mucho más baratos. Bueno, también puede ser en base a esta reforma, que por cada litro